Ya, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se le escucha. Ya, gracias. ¿El Inge ya les dio fecha de entrega de proyecto? Nos dio más o menos una fecha para el examen, para el primer parcial. ¿Qué fecha es? Sí, si no estoy equivocado, dijo el 25 entrega de proyectos y 28 es el examen, si no estoy mal. Sí, 25, o sea, una semana y media. Y el examen 28. Ya, y hoy día han avanzado con el Inge lo que es espiral de transición, si no me equivoco. sí. Ya. Ay, caramba, estamos fregados. Ujú. Ya, a ver, según la guía de proyecto, espero tenerla aquí. Aquí está. Ay, caramba. Lo que tienen que entregar en su proyecto es justamente todo lo que está acá, ¿no? Son los requisitos mínimos y parámetros para el proyecto de diseño geométrico de carreteras. La parte teórica la pueden hacer en computadora, pueden hacer en Word o demás, y la entrega la imprimen en este caso, ¿no? Que tiene que tener por lo menos su proyecto. Carátula, un índice correspondiente, la historia del proyecto, ya ustedes ahí le colocan o tratan de adaptar a lo que es su proyecto. Como al decir, pónganse, ustedes tenían la comunidad de Tarata y querían ir hacia Punata, ¿no? Y su trayecto, su proyecto consistía en hacer una ruta que una una de esas dos provincias. Entonces ahí a usted le colocan más o menos por qué se genera la necesidad de crear o de realizar lo que es una carretera que une esos dos pueblos, ¿no? Una introducción de qué es la carretera en sí, antecedentes para generar la carretera y los objetivos. Los objetivos principal en este caso, ver el tema de por qué están construyendo esa carretera, ¿no? Y los objetivos específicos, ver más o menos qué es lo que están empleando ustedes, que si están usando alguna norma, si están usando algún criterio para hacer este diseño y qué es lo más importante para ustedes, ¿no? Ver toda la parte del diseño geométrico para una carretera. Justificación, el por qué están construyendo una carretera en ese sector. Ubicación general, ya ustedes sacan, de acuerdo a las comunidades o provincias que han colocado en sus proyectos, colocan lo que es la ubicación con capturas de Google Earth que les pueden ayudar bastante para tener la ubicación exacta con las coordenadas correspondientes del punto donde ustedes están haciendo su proyecto, ¿ya? Datos generales, ubicación de los puntos, eso ya puede ser con coordenadas UTM, tanto del origen como del destino y el punto obligado. Otras características, si es que existieran, pero en este caso no va a generarse eso porque son más que todo su proyecto en base a un punto de origen, a un punto de destino y a un punto obligado correspondiente. Una descripción del lugar del origen, de los tres puntos en este caso que se les asigna a un principio. Aspectos físicos naturales, ya ustedes tratan de adaptar según el sector en el cual están considerando su proyecto, tratan de adaptarlo a su proyecto, ¿ya? Geología del terreno, el tipo de suelo, igual, el tema del clima igual, esos son datos que se pueden sacar de internet. Recursos hídricos de la región en el caso de que existieran, ¿no? Aspectos socioculturales, demografía y economía, actividades de la zona, ya sea turismo, centros mineros, centros comerciales, algún lugar turístico, esas cosas tratan de adaptar a su proyecto en este punto. Estudio de la ruta, velocidad de proyecto ya la tienen, estudio de tráfico actual,
tratan de adaptar a su proyecto esto, porque estos recién van a llevar en lo que es la materia de tráfico, los que hagan la mención de vialidad, ¿no? Estudio de tráfico de diseño, igual tratan de adaptar. Tránsito promedio diario anual, de la misma forma, son datos que tratan de adaptar, ¿no? Vehículo de circulación para el diseño. ¿Con qué tipo de vehículos ustedes van a trabajar para hacer este diseño de su carretera? El tipo de carretera, un ancho de vía. El ancho de vía, o bueno, el tipo de carretera en este caso es de ida y vuelta. Son dos carriles, uno de ida, otro de vuelta. Y el ancho de vía que se puede considerar en este caso su proyecto es de 3.5 metros aproximadamente, ¿no? Categoría de la vía, de acuerdo a la planilla que tienen ustedes en su formulario en la primera plana. Derecho de vía, eso ya es investigación, ¿no? ¿Cuánto es el derecho de vía en una carretera, por ejemplo? Como dato les puedo decir, a partir del eje, ustedes tienen 50 metros a cada extremo, tanto derecho como izquierdo, y también hay la opción de que tengan 25 metros de derechas a izquierda. ¿En qué casos va a ser 50 y en qué casos va a ser 25? Eso es algo que van a tener que curiosear, ¿ya? Sobre anchos, peraltes, pendientes transversales, bermas, taludes de corte y relleno, zanjas de coronación y coordenadas UTM. Son datos más que todo para investigar, ¿ya? O datos que se asumen directamente. El plato fuerte de su proyecto es justamente esto, lo que concierne y lo que le importa a la materia. El diseño planimétrico, tanto con los planos y sus cálculos correspondientes. Primero ustedes tienen que tener el cálculo de la apertura del compás para las pendientes que tienen en sus trazos preliminares, ¿ya? Después tienen que tener el trazo preliminar correspondiente, que es el primer plano que ustedes han hecho, se les ha revisado las tres opciones de ruta que tenían y se les ha asignado un trazo definitivo. Este plano ya lo tienen. Evaluación de alternativas por métodos de pesos y el método de Bruce. El método de pesos les explicó el ingeniero y el método de Bruce es un método que tienen que investigar en este caso. En el método de pesos me pregunta, ¿qué ponemos en la parte de puentes y alcantarillas? Ustedes no tienen un plano específico de una zona o de un sector, entonces ustedes pueden colocar a la ruta que gusten, ponerle y decir, esta ruta tiene dos puentes. Esta otra ruta presenta un alcantarillado en el tramo o puede tener más alcantarillados. Ustedes deciden y tratan de adaptar el método de pesos a lo que es el trazo definitivo que se les ha designado en este caso, ¿ya? Cosa de que en el método de pesos el trazo que se les ha designado sea el ganador en este caso. Es lo que tienen que hacer con este método de pesos, ¿no? Tratar de adaptar los valores para que su trazo definitivo que se les ha asignado sea el que deberían haber generado o ganado haciendo el método de pesos correspondiente. Continuando. Luego tienen un trazo definitivo. Ese plano igual ya lo tienen ustedes, ¿no? Este plano, permítame un momentito, por favor. Estoy en la oficina y se han salido los chicos.
Ya, ahora sí, perdón chicos, mil disculpas por la demora. Continuamos. A ver, estábamos viendo. Está acá. Estamos justamente en el trazo definitivo, ¿no? El trazo definitivo ya lo tienen, ya han entregado en este caso. Y en este caso, en este plano, tienen que hacer notar las mejoras respecto al trazo preliminar que se les ha asignado o designado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que sea notorio aquellos PIs que ustedes han ido eliminando. En el trazo definitivo ya que ustedes están adoptando para su proyecto, se les dijo, ¿no? Tienen que detallar lo que es el rumbo y el azimut correspondiente en cada tramo y su longitud, ¿no? También tiene que ir una leyenda explicando los PIs desplazados o eliminados y también las coordenadas de los PIs y el BM correspondiente que se está considerando en su proyecto. Luego viene la parte práctica, la parte que tiene que estar en las hojas de cálculo, que son el diseño de todas las curvas horizontales que ustedes tienen. Tienen simples, dos, por lo menos requisito para la entrega del proyecto es que tengan dos espirales de transición y en el caso de que no tengan en su proyecto, se coloca como un ejercicio extra con otros datos que ustedes pueden elegirlos al azar o pueden inventarse, ¿ya? De la misma forma tienen que tener una curva inversa, una curva compuesta de 2 radios y una curva compuesta de 3 radios, ¿no? Cada curva debe tener debe estar especificada, en este caso, todos sus elementos de curva, también las velocidades de diseño, la velocidad de proyecto que se les ha asignado al principio, el radio correspondiente y también tiene que tener una gráfica a escala de cada una de estas curvas. Si tienen en su PI tienen una curva simple, en su PI1 tienen una curva simple, entonces al hacer los cálculos, de la misma forma tienen que graficar en las hojas de cálculo lo que es una curva simple, ¿no? Considerando los datos y los azimuts que ustedes tienen en su plano del trazo definitivo. Y de la misma forma con todos los demás, ¿ya? Después de hacer los cálculos de los elementos de curva, ustedes tienen que hacer el replanteo de las curvas. Y es justamente, como les dije hace rato, por dos métodos. Uno de estos métodos es el método de flexiones, que es el que el Inge les ha explicado, y otro es el método de las ordenadas sobre la tangente o sobre la cuerda larga. Son tres métodos que se les menciona, pero ustedes solamente tienen que hacer dos, ¿no? El método de deflexiones y ya ustedes eligen y averiguan en este caso cómo se realiza el método de ordenadas sobre la tangente o cómo se realiza el método de ordenadas sobre la cuerda larga. Luego viene su tercer plano, que es el emplazamiento de curvas, y este plano debe estar a escala 1 a 5000 en tamaño de plano A1 y debe tener sus progresivas cada 50 metros y las coordenadas de los puntos de entrada y de salida de cada curva. Es decir, en las curvas simples ustedes tienen el PC, principio de curva, y tienen el PT, que es el principio de tangente, ¿no? Entonces también las coordenadas de esos puntos. Tienen que hacer el cálculo de sobreancho para todas las curvas horizontales y estas deben estar con su gráfico correspondiente. En hojas de cálculo, de la misma forma, tiene que estar el diseño del empalme y aquellos estudiantes que tengan su proyecto y sea su trazo definitivo en una ruta directa que han hecho, es decir, ir de A al punto obligado y del punto obligado pasar a B, entonces igual ellos tienen que inventarse los datos como si fuera un ejercicio extra para adherir o añadir a su proyecto. El último plano en este caso es el diseño horizontal o el planimétrico que se dice. Este plano ya es a escala 1 a 2500 y debe estar en un tamaño de plano A0. Igual tiene que tener las progresivas cada 50 metros. También este plano debe tener graficado lo que es una sección transversal o un corte transversal tipo, más o menos, que van a generarse en todo su proyecto. Este planito debe estar igual a escala.
Pueden colocar ustedes las notas generales, colocar la leyenda de cada curva, considerando los elementos que ustedes ya han calculado anteriormente en sus hojas de cálculo, ¿no? Son los elementos de curva y también pueden añadir lo que son las coordenadas. Eso es todo lo que tienen que entregar y ahorita vamos a explicar sobre el emplazamiento de curvas, ¿ya? Un poco explicar sobre el emplazamiento de curvas y el cuarto plano que es el diseño planimétrico, ¿ya? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda tal vez? Ya, creo que nadie tiene dudas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de graficar algo. Considerando, imaginando que su plano está así. Acá tienen su malla UTM hasta acá. Y dentro de esta malla UTM ustedes tienen Vamos a hacer una consultita. dime. ¿Cómo hacemos el Zamal? La iniciación del Zamal. Iniciación del ramal. ¿En qué sentido? Bueno, la anterior vez dijo que era el Zamal se hace con dos simples, estaba diciendo usted, ¿no? Sí. Parece. Solamente hacemos los simples, ¿no? Las curvas simples para eso. Sí, solamente es dos curvas simples. A ver, voy a tener la figura de esta forma. Pónganse que el trazo es así y aquí parte lo que es su ramal. ¿No? Entonces, lo único que va a Ay, qué loco. Parece. Lisbeth, tu micrófono está activado. Aquí en el empalme, ustedes ya no van a entrar con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Para entrar a este empalme, ustedes pueden reducir su velocidad y entrar. Lo único que tienen que hacer es diseñarse dos curvas simples acá. Cosa de que si ustedes ven por separado este empalme, van a tener la siguiente imagen. Es como si tuvieran acá una recta y aquí está saliendo este empalme, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a diseñar una curva que va a venir en este sentido. Ya. Va a ir en ese sentido. Y de la misma forma, en el otro extremo, ustedes van a tener esto otro de acá, ¿no? Lo estoy separando en este caso. Y acá van a generarse otra curva. ¿Qué es lo que va a suceder en esto? Si ustedes prolongan acá y prolongan esto de acá, van a tener ángulos de deflexión. Sus ángulos de deflexión en este caso se van a generar acá. Este va a ser un ángulo de deflexión 1 y este va a ser un ángulo de deflexión 2. Si lo han hecho perpendicularmente a 90 grados exactamente, esos dos ángulos de deflexión van a ser iguales. Pero si no lo han hecho exactamente a 90 grados, van a ser ángulos de deflexión diferentes. Pero lo que tienen que considerar, la parte igual, el segmento igual, es este de acá. Para hacer esas curvas simples, ustedes necesitan tangentes, ¿no? Tangente y tangente. Entonces, esta tangente que tenemos acá, tiene que ser la misma acá. Sea o no sean iguales estos dos ángulos de deflexión, esa tangente debe ser igual para que este ramal inicie en este sector para una ruta y para la otra ruta igual vaya o inicie en el mismo sector, ¿no ve?
Cuando se una esto, estos dos puntos deben coincidir. ¿Ya? Ahora sí se entendió un poco más cómo hay que hacer lo que es el empalme. Sí, gracias. Ya. Continuemos entonces con esto de acá. Te va a salir algo raro aquí. Digamos que aquí está mi empalme yendo hacia mi punto obligado. Las curvas van a venir en este sentido. Una curva acá, otra curva acá. Aquí van a tener otra curva. Ahorita va a salir con pura curva simple. Aquí tienen su empalme correspondiente. Aquí hay una curva y aquí hay otra curva. En el plano de emplazamientos, ustedes que tienen que colocar las curvas dibujadas sin considerar estas rectas que están yendo hacia los PIs. Ya tienen que olvidarse de esas rectas que están yendo al PI. Ahora, en el tema de las progresivas, ¿cómo es que van a trabajar ustedes? Empezamos acá en nuestra ciudad A y decimos que la progresiva en ese punto es 0 más 0, 0, 0. ¿No? Todo este trazo de recta hasta acá, digamos que valían 222 metros. ¿No? Entonces yo voy a decir recta 1. ¿A qué va a ser igual? La recta 1 en este caso, porque yo acá lo que tengo que hacer es restar este valor de acá, que es mi tangente 1. Entonces mi recta 1, que va a ser este segmentito de acá, que va a ser la primera recta, va a ser igual a 222 menos la tangente 1 que yo tengo en la primera curva. Supongamos que nos va a salir un valor de 80 metros esa tangente. Entonces, la progresiva de este PC que vamos a tener acá va a ser 0 más 142. Ahora, en este segmento de curva, yo voy a tener una longitud de curva de aproximadamente 140 metros. ¿Ya? Teniendo esa longitud de curva, yo voy a decir que la progresiva en el punto PT acá, la progresiva en este punto va a ser la progresiva al inicio de la curva en el PC, 142, más estos 140. Por lo tanto, 0 más 282. Y esa es la progresiva que yo tengo que traer acá. Ahora, en este segundo tramo recto, es decir, en todo esto, yo tengo aproximadamente una distancia de 250 metros. Y también tengo estas dos tangentes. Aquí hay una tangente, la tangente 1, y acá, de la misma forma, hay otra tangente, que es la tangente 2. Entonces, este tramito recto, ¿a qué va a ser igual? El segundo tramo recto, o recta 2 si quieren, ¿a qué va a ser igual? Todo el tramo vale 250 metros. A esto yo le voy a restar mi primera tangente, que hace rato había dicho es 80. Y también le voy a restar mi tangente 2, que puede haber sido 70 metros. ¿Ya? Restando, digo que la recta 2, este tramito de acá, este tramo recto, mide 100 metros. Por lo tanto, la progresiva en este punto, en este PC2, principio de curva del 2, va a ser igual a 0 más 282 más 100, porque esos 100 metros es este verde de acá que está recorriendo línea recta. Entonces el punto, o la progresiva, perdón, va a ser igual a 0 más 382.
y así van a ir subiendo, ¿ya? Considerando siempre las tangentes que van a interferir o que van a tener en cada tramo de recta, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se ha entendido? Vuelvo a repetir. ¿Algo que no se ha entendido? Así, una consulta. Para las distancias, en la parte del ramal, ¿cómo sería? Las progresivas. Ya, muy buena pregunta. Ya, muy buena pregunta. A ver, cuando vayamos, nuestra primera ruta, no ni siquiera le colocado nombres. A ver, aquí es A, aquí está B y aquí está el punto obligado. ¿Ya? El primer trazo, la primera ruta que ustedes van a hacer es ir desde A hasta el punto B. Digamos que llegamos al punto B con una distancia, una progresiva de 2 más 250. Ya, un ejemplo. Y hemos hecho ya la ruta principal. Ahora nos toca hacer la ruta secundaria, que es la que está yendo hacia mi punto obligado. Entonces, para iniciar a hacer el conteo de progresivas, ustedes empiezan en este inicio de ramal y le colocan la progresiva de 0 más 0, 0. Al llegar al punto obligado, digamos que teníamos 1 kilómetro con 725 metros. Entonces, al final, toda su, todo su recorrido de su carretera, en este caso, va a ser 2.250 más 1.725, lo cual nos da 3.975 metros toda esta carretera que estarían diseñando ustedes. ¿Ya? ¿He respondido tu pregunta? Sí, sí, gracias. Ya, de nada. Otra consulta, algo que no esté claro. Pero en el plano no afectaría sobre el ramal, sus progresivas, si comenzamos de 0, 0. ¿Perdón? En el plano, que vamos a hacer el tercer plano, la progresiva del ramal comienza con 0, 0, nos dijo, ¿no? Sí, sí, justo en este punto. O sea, van a tener, tal vez tengan el choque o la unión con esa otra carretera, ¿no? Pero cuando ustedes empiecen el ramal, se le coloca ahí otro valor de progresiva, es decir, 0, 0. Empezamos al inicio del ramal y ya cuando avancemos van a ser 0 más 0,50, ¿no? Porque van a avanzar cada 50 metros sus progresivos. Avanzan un poco más y ya en medio de la curva puede estar la 0 más 100. Pero de esa forma deben hacer, no deben traer, terminar aquí en 250 o en 2 más 250 y aquí traerlo a eso y volver a continuar. Eso no se hace. Este es un inicio de un nuevo camino, una nueva carretera que está empezando en una progresiva 0 más 0. Este es su inicio de esta otra carretera. Ah, ya. Sí, entonces sería el punto 0 más 0, 0, 0 sería el punto tangente de las dos curvas simples que se van a formar. Sí, Ok, gracias. ya. Es más que todo al momento de diseñar, ¿no? Ustedes van a colocar la 0 más 0, 0 acá. En este punto, o bueno, este punto no siempre le van a colocar ahí mismo, pero ahí va a estar la progresiva 0 más 0, 0. Y como tienen una línea recta sobre la cual están interactuando, cuando avancen ustedes 50 metros o 1 centímetro de acuerdo a su escala, ya tienen que anotar ustedes las diferentes progresivas, como ser 0 más 0,50. El siguiente ya va a ser 0 más 0, digo 0 más 100. El siguiente ya va a ser 0 más 150 y así van avanzando, ¿no? Pero en este ramal ya es como una nueva ruta, una nueva avenida, una nueva calle que empieza justamente en la 0 más 0, 0.
¿Alguna otra consulta? Ya, creo que no hay más consultas. Ahora, ¿qué más se pide en este plano de emplazamiento de curvas? Se pide las progresivas cada 50 metros, eso lo acabamos de hacer, considerando que ya tienen que tener curvas y no tienen que llegar hasta los PIs ya van a estar eliminados. Ustedes en los cálculos ya van a sacar toda esa información de tener las tangentes y tener las longitudes de curvas. Considerando esos dos datos, tanto tangentes como longitudes de curva, ustedes van a llegar a tener el valor respectivo o el valor casi verdadero de lo que es la longitud total de su carretera. También en este plano se pide las coordenadas de los puntos de entrada y de salida de cada curva. ¿Qué quiere decir eso? Y esos datos ustedes igual ya los tienen en sus cálculos, porque en sus cálculos ustedes ya han sacado lo que son principio de curva y demás. Y creo que tengo un ejemplo, permítanme un momentito. Para que se me entienda mejor hay que mostrar más o menos un cálculo. Cálculos, creo que sí es esto. Ya, una curva simple, por ejemplo. En cada curva simple ustedes tienen todos esos datos. Velocidad de proyecto, peralte máximo, 7% en este caso por el tema de carretera, o de qué tipo de carretera estamos haciendo. Y aquí tienen ustedes estos datos. Azimut de entrada y azimut de salida de lo que es justamente su PI correspondiente, ¿no? Van a tener la progresiva de este PI y van a tener sus coordenadas tanto norte y este. Estas coordenadas, ¿de dónde las tienen? Del plano de los trazos definitivos o del trazo definitivo, donde se les ha pedido que ustedes ya tengan las coordenadas de todos estos puntos o de estos PIs correspondientes. Para hacer el cálculo de un radio mínimo, ustedes necesitan conocer el coeficiente de fricción, necesitan conocer, bueno, y de los azimuts ustedes van a tener su ángulo de deflexión correspondiente. ¿Ya? Hacen el cálculo de un radio mínimo, que para 50 kilómetros por hora les sale 78.12 o 115, según quieran verlo. Y eso, ustedes no usan el mínimo, pueden adoptar y usar uno mayor, pero no menor. Se pueden usar en este caso, depende de su plan y la topografía, pueden usar radios grandes. O sea, aquí en este ejercicio está 80 metros. Pero ustedes pueden sencilla o simplemente adoptar y decir según su terreno y según su plano, decir que yo quiero un radio en esta curva, en este sector, de 200 metros. Si hacen con un radio de 200 metros, efectivamente van a agrandar los elementos de curva, van a ser más grandes y por eso tienen que tener un poco más de cuidado en que entren o no entren estos datos. La tangente más que todo, que es lo primordial al momento de hacer diseño de curvas. Estas tangentes nos permiten, nos ayudan a poder tener mucho cuidado en lo que es no sobreponer curvas horizontales. ¿Ya? Sacan todos los elementos de curva tal y como está en su formulario y hacen el cálculo de progresivas, ¿no? Progresiva del PI menos el PT es como hemos hecho hace ratito, ¿no? Progresiva del PI, póngase que es el PI1, le restamos la tangente 1 de la primera curva y nos genera la progresiva del PC correspondiente, ¿no? Luego la progresiva del PT, o efectivamente del PT, es igual a la progresiva del PC que hemos calculado, esta de acá, más la longitud de curva. Y más o menos lo que les he explicado hace un momento de forma gráfica acá, ¿no? Volvemos y decimos, coordenadas. ¿Cómo calculan ustedes la coordenada del PC y del PT? Eso van a calcular de la siguiente forma. Ustedes tienen
En este sentido, y acá tienen este azimut, que es el azimut de salida de este PI, y tienen un azimut de entrada, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo de coordenadas, porque si nosotros tenemos aquí replanteada nuestra curva, va a salir feo. Si tenemos ahí nuestra curva, aquí tenemos dos puntos. Y esos dos puntos son nuestro PC, principio de curva, y nuestro principio de tangente. ¿Ya? Tenemos esos dos puntos y nosotros queremos calcular esas coordenadas. No se olviden que con el trazo definitivo, ustedes tienen acá la coordenada de este PI. Entonces, ¿cómo van a calcular las progresivas del PC, por ejemplo? Perdón, no es progresivas, ya son coordenadas. El cálculo de coordenadas del PC va a ser igual, póngase norte del PC, perdón. Norte del PC va a ser igual al norte del PI menos, aquí estamos considerando directamente este PI. Y para el PC lo que yo necesito es un azimut inverso de este PI hacia el anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy parado en este PI y haciendo esta vista de azimut, yo voy a generar justamente lo que es esa vista. ¿Ya? Conociendo esta distancia horizontal que es igual a la tangente de esta curva, yo digo que el norte del PC va a ser igual al norte del PI más la distancia horizontal, que en este caso le voy a poner como tangente, es el valor que yo tengo ahí. La distancia horizontal es ese valor de la tangente. Y esta tangente tiene que estar multiplicada por el coseno del azimut que yo estoy calculando, que es el azimut reverso o inverso. Según esta gráfica y según este ejemplo, nos dice que está aproximadamente en el tercer cuadrante. Los azimuts que ustedes van a tener en el tercer cuadrante van a ir desde 180 hasta 270. Según esta gráfica, yo le voy a decir 235 grados. Y directamente el resultado que me bote esta ecuación va a ser el norte del PC. ¿Ya? El este del PC va a ser igual al este del PI más, nuevamente es la distancia horizontal, pero por los datos que yo tengo, voy a colocar acá la tangente. Tangente de la primera curva multiplicada por el seno del azimut, ¿no? Es decir, 235 grados. Esas son las coordenadas del PC. Las coordenadas del PT, ¿a qué van a ser igual? Norte del PT va a ser igual al norte del PI, porque igual vamos a empezar en este punto ya conocido, y acá tenemos este ángulo, o este azimut, perdón, ¿no? Es nuestro azimut de salida del PI, pónganse que ese es el PI1, y está yendo hacia el PI2. Entonces, el norte del PT va a ser igual al norte del PI más, de la misma forma acá es distancia, pero nuestro dato que tenemos es la tangente. Por lo tanto, yo le voy a colocar tangente multiplicada por el coseno del azimut. En este caso es este otro azimut. Este azimut se encuentra aproximadamente en el segundo cuadrante y los ángulos que puede medir o se pueden leer en este segundo cuadrante son de 90 a 180 grados. Por lo tanto, para este ejercicio vamos a decir que ese azimut es 125 grados. Haciendo cálculos, tenemos la coordenada.
tenemos la coordenada del PT, la coordenada norte. Y de la misma forma hacemos para el este del PT. Este del PI más lo que es la tangente del seno de 125 grados. Y así de esa forma van a ir calculando las coordenadas de todos los PCs, PTs que van a tener. ¿Qué sucede en una espiral de transición? En una espiral de transición ustedes van a tener cuatro puntos notables. En las curvas simples son dos, PC y PT. En este caso, para una curva de espiral de transición, ustedes van a tener acá allá, por esto. Un punto ahí, van a tener otro punto acá, y se va a generar en este sector lo que es la espiral, el ingreso de la espiral en este sentido, hasta llegar a un punto o a un valor conocido. Del otro lado, de la misma forma, partimos de un punto ya conocido y nos vamos hasta que nuestro radio tienda a infinito. Luego, en la parte central se tiene una curva simple. Entonces, en estos dos puntos, igual nosotros tenemos que calcular sus coordenadas correspondientes. ¿Hasta acá tienen alguna duda, tal vez, antes de continuar? Aquí está un poco más clara la figura de una espiral de transición. ¿Ya? Los puntos notables que yo quiero que noten son estos de acá. TE es nuestro punto de entrada a la espiral de transición. Avanzamos hasta llegar a tener un radio conocido y ese punto es el S. De aquí vamos en una curva simple hasta el punto CE y de ahí volvemos a tener nuestra espiral correspondiente o la curva de la espiral hasta llegar a un punto ET, ¿no? Entonces decimos, acá está nuestro punto T, aquí es el punto ET, S y CE. ¿Ya? Son esos cuatro puntos que ustedes tienen que conocer y al momento de hacer los cálculos igual tienen que calcular las coordenadas de todos esos cuatro puntos. ¿Cómo los van a calcular? Igual les voy a mostrar que se puede, bueno, lo tengo en forma digital, typeada. No era esto, perdón, era otro. Espiral de transición, ¿por qué se está abriendo eso? Aquí está la espiral de transición.
El cálculo de coordenadas de la espiral de transición, si se fijan ustedes, es para los 4 puntos, para el TE, SE, CE y para el ET. ¿Cómo se hace este cálculo correspondiente? Aquí nos dice norte del PI, bueno, para el primer punto, para el TE, es justamente eso lo que necesitamos. Desde acá hasta acá tenemos nuestra tangente, pero aquí se llama tangente de espiral, no es tangente como se lo conocía en curvas simples. Acá igual tenemos nuestra tangente de espiral, ¿ya? Los azimuths juegan la misma figura que en el ejercicio anterior, ¿ya? Hay que tener azimut directo y azimut inverso. Azimut directo va a ser el azimut que se va a generar acá. Un azimut en este punto y va a haber otro azimut que venga hacia el inverso que va a ser en esta recta, ¿no? Los deltas nortes que menciona o que se ve en la planilla es justamente esa distancia horizontal multiplicada por lo que es el coseno del azimut. Delta este es la misma fórmula, distancia multiplicada por el seno del azimut. De esa forma básica y sencilla es que vamos a tener las coordenadas del TE y del ET. Son la misma forma en la cual se calculan para el PC y para el PT, donde hay un poco de complejidad y un poco tal vez de curiosidad, es saber cómo calcular las coordenadas del S y del CE. Curvas del S y del CE. Es algo raro en estos cálculos. TE hacia el S. Ah, ya. Cuando ustedes tienen la espiral de transición, a mí me ha salido un poco redondeado. Cuando ustedes tengan la espiral de transición bien diseñada, bien dibujada, les va a salir que es una línea semi-recta, desde su inicio hasta por acá. Supongamos que esa es la línea recta y lo que representa lo que es esta longitud de espiral, esta de acá, es más o menos una figura de una línea recta, ¿ya? Más o menos de esa forma. Tiene punto, punto que lo chocan y por eso se considera y se saca directamente un azimut de T hacia hacia S, perdón. Y con la longitud de espiral, porque aquí ya no hay distancia horizontal, ya no tenemos esta tangente, ¿no? Lo que tenemos en este tracito de acá lo que tenemos acá es una línea semi-horizontal, pero esa línea o ese segmento de recta se llama longitud de espiral. Entonces, para calcular lo que es delta norte, delta este y poder llegar a estas coordenadas, lo que hacemos es, en vez de colocar la distancia horizontal, se coloca longitud de espiral y si es delta norte, coseno del azimut que se está formando desde el TE hacia el punto S. ¿Ya? De la misma forma en este otro sector, se puede tener de C hacia el ET, pero mejor es ir en sentido contrario, del ET hacia el CE. ¿Ya? ¿Cómo saber en sentido contrario? Aquí ya ustedes tienen que sacar lo que es el azimut desde el ET hasta un segmento de recta o de curvita ligera, porque no tiene mucho ángulo de flexión, esta curva. Entonces vamos desde ET hacia el CE, considerando el azimut inverso viendo hacia atrás. ¿Ya? ¿Alguna duda en esta parte, cómo calcular coordenadas y demás?
Ya, creo que no hay dudas. Entonces, todo lo que les he tratado de explicar hoy día va más que todo ligado a lo que es en plano de emplazamiento de curvas horizontales. El siguiente jueves vamos a hacer el último plano, pero para ese plano ya tienen que tener todos los cálculos correspondientes, porque el plano planimétrico es solamente una representación gráfica de todos los cálculos que ustedes ya tienen. En este plano de emplazamiento de curvas, por ejemplo, no van a colocar recuadros, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en el plano de emplazamiento? En cada curva que se tiene se coloca un recuadro y de la misma forma se especifica todos los elementos de curva y se colocan las coordenadas correspondientes. Les diría las progresivas, pero en este caso las progresivas ya las van a generar ustedes en el plano, ¿no? Aquí van a tener las 50, las 100, 150, 200. Sus progresivas que van a anotar son cada 50 metros, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos, o quedamos acá? Eh, ¿Cuánto podemos tomar el radio de giro para una curva de retorno? Curva de retorno, ¿con quién están haciendo curva de retorno? Y la velocidad, a ver, empezando con esta de acá. ¿Con cuánto de velocidad se puede diseñar las curvas de empalme? ¿Con 10 o hay algún límite? No, o sea, tú diseñas tu empalme sin una velocidad. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas a un empalme o a una intersección, en este caso, reduces tu velocidad a cero, ¿no? Y lo mismo sucede, y lo mismo se les explica en este sector. Van a entrar a este empalme con una velocidad de cero, pero ya en el recorrido o en el trayecto sí debe estar adaptada su ruta a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Eh, ¿Será necesario calcular los elementos? Sí, también hay que calcular los elementos. Por más pequeña que sea esta curva, se tienen que calcular los elementos correspondientes de este empalme. Radio de giro, eso sí, yo no les estoy explicando, yo no les estoy pidiendo y creo que el INGE tampoco les ha explicado, les ha enseñado al respecto, ¿ya? Depende del auxiliar con el que estés haciendo, si es que te ha pedido tu auxiliar eso, porque en la misma guía no se especifica esa parte, ¿no? De curvas de retorno. Entonces, con el auxiliar que te ha tocado y si él te está pidiendo curvas de retorno, él te va a poder responder porque yo no les estoy haciendo hacer lo que es curva de retorno. El límite en cuanto a los radios, ejemplo, si la curva compuesta me salieran radios mayores a 500, en la curva compuesta, ¿cuál fórmula de LE nos recomienda utilizar? Límite en cuanto a los radios. No hay un límite, pero tienes que considerar de no adaptar radios muy grandes, porque si tienes radios grandes, tus tangentes igual van a ser grandes, ¿no? Entonces, no es recomendable que tengas radios muy grandes y también tienes que considerar la parte topográfica del terreno, revisar tus curvas de nivel para ver si vas a poder emplazar o poder emplazar tus curvas horizontales de la forma más adecuada. Eh, en la curva compuesta, no, pues no es curva. ¿Cuál fórmula de LE? Longitud de espirales para espirales de transición. Ahí tú tienes que observar lo siguiente. Formulario, formulario, formulario. Tú tienes cuatro formas de poder hacer o poder calcular la longitud de tu espiral. Estos tres cálculos te dicen la longitud mínima. Tú tienes que adoptar y sacar las cuatro longitudes de espiral que son las mínimas. Y tienes que ver y hacer lo necesario y suficiente para que el L mínimo que tú adoptes o que elijas entre estos te dé y te satisfaga con los demás. Es decir, si sacas un valor de longitud mínima de 30 metros, ponte, para el criterio de apariencia general, para este criterio de acá, que no recuerdo muy bien, tiene otro nombrecito, para el siguiente jueves les voy a decir qué nombre tiene, porque el INGE para el examen lo usa de otra forma esto de acá, ¿ya? Si el L mínimo aquí sale de
35. Este en el criterio de apariencia general sale 30. Criterio de comodidad dinámica me sale 50. Y según el criterio general me sale 40. O sea, yo tengo 4 datos. Si yo adopto y digo, según el criterio de apariencia general, mi longitud de espiral tiene que ser 30 metros, tengo que verificar si para las otras me adopta o no ese valor. Tengo que tomar, en este caso, la menor para este caso. ¿Ya? O sea, yo no te puedo decir, bueno, en el examen sí se les va a decir, según el criterio de comodidad dinámica, según el criterio de apariencia general, o según el criterio de seguridad, es este último, se elige, ¿no? Pero eso para el examen. Para lo que es el proyecto, tienen que desarrollar los 4 y en base a los 4 poder elegir ustedes cuál es su longitud de espiral mínima que satisfaga con los demás criterios. Luego, hija de tantas preguntas. Creo que no. A ver, aquí estábamos. En la curva compuesta, ya hemos dicho eso. ¿Las progresivas estarán sobre las curvas? Sí, también tienen que ver sobre las curvas. Tienen que tratar de calcular en qué punto se va a encontrar la progresiva que sea múltiplo de 50. La leyenda del plano de emplazamiento de curvas solo debe tener coordenadas de PC y PT. Sí, especificando PC1 o si no le colocan, puede ir de esta forma. Eh, a ver. Estoy queriendo hacer algo que no debía. Más o menos algo así. O sea, ustedes cada uno va a poder diseñar su plano, ver cómo colocar estos datos. Ya ahorita yo estoy haciendo algo, cosa que se me entienda un poco. Supongamos que aquí tenemos nuestra curva 1 y nuestra curva 1 era una curva simple. Entonces tenemos un PC y tenemos un PT. Y para esto nosotros tenemos acá su norte correspondiente y su norte correspondiente del PC y PT. Acá de la misma forma el este y el este, ¿no? Ya si nuestra curva 2 es una espiral de transición, supongamos el caso, si nuestra curva 2 es una espiral de transición, aquí ya nosotros necesitamos 4 casillas, ¿no? Para colocar TE, CE, SE y el ET, ¿vale? Entonces necesitamos hacer una división de 4 y anotar las coordenadas de esos 4 puntos. En el caso de que sea una curva compuesta o una curva inversa, ustedes requieren ahí 3 espacios porque van a tener principio de curva, el punto en común entre las curvas y el principio de tangente. Así que van a tener 3 datos que llenar en cuanto a norte y a este correspondientemente. Ya, creo que hasta ahí he respondido las preguntas que tenían. No sé si he aclarado todas, si han quedado dudas todavía. Y si no hubieran más consultas y más dudas, estaríamos quedando acá. Sí, Dime. justamente tenía problemas al dibujar lo que son las curvas. El problema es que debido a la escala, me sale una curva innotable, una curva demasiado chiquita que se confunde con el PI. Es también porque el ángulo de deflexión Muy con pequeño. lo cual estoy trabajando es de 12,5 grados. O sea, es demasiado pequeño. Y eso lo quería preguntar ahora si cuando vamos a hacer en las hojas de cálculo, por ejemplo, debido a la escala, eh, obviamente hacer algo que se note en las hojas de cálculo, el radio me sale demasiado grande, que sale de la hoja. Entonces, eso puedo mantenerlo como un radio infinito. En las hojas de cálculo, sí, para poder denotar, o sea, para poder apreciar lo que es la curva, porque efectivamente, si tienes un radio de curva muy grande y tus tangentes son pequeñas, o sea, vas a tener un trazo realmente pequeño, o sea, en la intersección que se te va a generar, porque tu ángulo de deflexión me dices que es 12 grados, entonces tu gráfica más o menos vendría algo así, ¿no ve? Entonces la curva que tú diseñes, y eso haciéndolo acá, teniendo ¿qué se llama esto?
Teniendo un radio de curva muy grande, no se va a generar, o bueno, se va a llegar casi a confundir, ¿no? Mira. Entonces lo que tú necesitas es desde acá más o menos hasta acá. Y graficar eso a una escala, vas a generar que tu escala necesitas una escala grande para poder tener ese sectorcito. Pero tus radios se van a prolongar o se van a hacer largos. Entonces en tu hoja de cálculo tú lo diseñas y lo colocas esto como indefinido, ¿no ve? Ponte que está ahí así y de aquí así. ¿Ya? De esa forma puedes graficar para que se pueda notar lo que es tu curva en ese punto. ¿Ya? Ah, ya está bien. ¿En qué ocasiones y de qué manera se utiliza la fórmula de reducción de Peralte? Eso vamos a verlo en la segunda parte de la materia. Peraltes va más que todo en el tema o en el acápite de altimetría. En la parte de planimetría no vamos a generar reducciones de peraltes ni vamos a calcular o replantear peraltes todavía. ¿Ya? En las hojas de cálculo nosotros tenemos que escoger la escala. Sí, ustedes eligen la escala, pero sí todas sus gráficas deben tener su escala correspondiente para hacer una mejor revisión de sus trabajos. ¿Cuál es el problema habitual que hay al presentar el primer proyecto? Que no terminan, que su plano altimétrico, digo, su plano planimétrico, el último plano en A0, no lo terminan bien, no lo detallan bien, se olvidan colocar la escala, la sección transversal que tienen que presentar. ¿Qué más? Que no presentan gráficas. Esas gráficas a escala que me estaba mencionando en las hojas de cálculo, esas gráficas no las presentan. Y también se genera de que a última hora están haciendo sus planos, ¿no ve? Entonces, eso genera que varios estudiantes entreguen proyectos incompletos y el proyecto incompleto amerita que no estén habilitados al examen, ¿no? De eso tengan mucho cuidado, por eso he tratado de preguntar a un principio para cuándo está su examen, para cuándo es la entrega de proyectos. Y bueno, para los que han entrado tarde y no han estado en la clase del INGE, creo que la entrega de proyectos es el 25, que es el lunes en una semana y media, ¿no? Este lunes entregan sus proyectos y este 28 es su examen correspondiente. ¿Ya? De eso tengan mucho cuidado, no se descuiden, porque igual sé que están con otras materias, pero igual nosotros como auxiliares, tanto Juan Carlos, Eloy y Carla, tenemos que presentar al INGE una lista de las personas que están habilitadas. Para eso tenemos que revisar minuciosamente sus proyectos y ver si les falta o no les falta algo. En el caso de que nosotros habilitemos a alguien y esa persona ha entregado incompleto, el INGE de la misma forma nos revisa, nos pide las notas de todos esos proyectos y en algunos casos pide al azar algún proyecto, ¿no? Y si él se da cuenta de que algún auxiliar ha pasado por alto algún tema, algo que ha faltado del estudiante, ya la putizas para el auxiliar, ¿no? Entonces, de eso tengan mucho cuidado, he coordinado con Carla, con Eloy y con Carlos para que sean minuciosos, ya que la entrega de este proyecto va a ser presencial, ¿no? Van a entregar en físico, no como los anteriores 4 semestres, que teníamos que revisarlo de forma virtual y era moroso, era más moroso tener que descargar los PDFs, revisar uno por uno, revisar en la pantalla, a veces tras noches y demás, y a veces siempre se nos pasaba algo, ¿no? Pero en este caso, si ustedes se entregan de forma presencial, va a poder ser mucho mejor la revisión de sus trabajos. En los gráficos tienen que tener todos los elementos de curva, aunque sean muy cargados, sí tienen que tener. Son más o menos como en lo que está en sus formularios. El de espiral de transición sí es realmente cargado. Para esto traten de no tener muchas rectas y como esta grafiquita. Tener los puntos notables, TE, SE, CE y PT. Una vez teniendo esos datos, calcular directamente tu TE
que es tu tangente de la espiral, tener el radio correspondiente de tu curva central, que sí vas a conocer ese radio, pero el inicio, o bueno, el radio que tú vas a tener en el T y en el ET son radios infinitos y los vas a hacer más o menos de esta forma, ¿no? Dejar esas líneas así a la larga. Luego, puntos notables o puntos importantes, puede ser este desplazamiento, tangente de espiral ya hemos dicho, tangente al punto de desplazamiento, ángulo de la espiral. El ángulo de la espiral es este ligero ángulo que se presenta acá. Acá voy a acercar un poco. Este pequeño angulito de acá. Es un pequeño ángulo que a veces llega a ser hasta 2 grados, 3 grados o 4 grados en algunos casos. Son ángulos pequeños, ¿ya? Y esos puntos, o sea, no cargarlo como esto, ¿no? Porque en esta gráfica efectivamente sí está realmente cargado, pero hay datos a veces innecesarios, ¿no? Este TC, por ejemplo, acá es un dato innecesario. Entonces, no lo carguen demasiado sus curvas. Vean los puntos principales e importantes que ustedes pueden colocar. En una curva simple, no es tan cargada. Ustedes pueden ver esta gráfica, no presenta mucha complejidad. Aquí está la externa, la mediana, la ordenada, cuerdas largas, las medias de las cuerdas largas, sus tangentes correspondientes, PC, PT, radio y ya, y su bisectriz correspondiente, ¿no? Ya, ¿alguna otra consulta tal vez? ¿Realmente necesitamos los cortes transversales para el diseño planimétrico? ¿No es más de diseño altimétrico eso? Sí, pero el diseño planimétrico tiene que tener eso. Ahorita voy a hacer algo leve, pero para el siguiente jueves vamos a hacer algo ya mejorcito, ¿ya? A ver. ¿Qué es lo que tiene su sección transversal? Ustedes tienen que denotar que en la sección transversal están denotando, se va a salir feo, la carretera. Aquí va a tener su berma correspondiente. A ver. Van a tener que especificar el ancho de cada vía, más o menos cuánto va a ser, 3.5 aproximadamente, de vía a vía, toda la vía en este caso va a ser 7 metros, la sumatoria. La calzada va a ser considerando los bermas correspondientes. Estos bermas normalmente son de 0.5 metros. Entonces aproximadamente toda la calzada, porque la calzada es hasta la parte del berma, antes de las cunetas, son 8 metros según este ejemplo, ¿no? Luego tienen sus cunetas correspondientes y en este caso se genera lo que tenemos un talud acá. Supongamos que estamos al borde de un cerro y aquí se genera esa vista del talud. ¿Y qué tenemos acá? Lo que es la zanja de coronación. ¿Para qué nos sirve esa zanja de coronación? Nos sirve para que todo el agua que escurra en las lluvias, en este caso de los cerros, venga hacia esta zanja de coronación y no venga a deteriorar, a dejar material y resbalar o llevar material hacia lo que es las bermas y llevar el carril correspondiente. E igual acá, tal vez no haya berma, pero sí tiene un talud hacia abajo, ¿ya? Entonces, semi así, o sea, no es tan exacto lo que se les pide. Pero igual ustedes pueden colocar acá los diferentes niveles que se colocan, ¿no? En el proyecto de maquinarias, por ejemplo, todos yo creo que ya han aprobado y han cursado esa materia, llevan en este sector lo que es la plataforma, la capa subbase, la capa base y la carpeta asfáltica, ¿no? Ustedes ya pueden colocar eso, denotar acá y especificar y colocar esto en un sector pequeño de su plano. A ver, control C, control V. Digamos que la gráfica que yo tenía al principio va a ser su plano planimétrico. Entonces, esta sección transversal tiene que estar dentro de esta malla UTM
en un sector con su escala correspondiente, porque estito no va a estar a la misma escala que todo su plano. ¿Ya? Entonces aquí ustedes le pueden denotar y decir escala. Normalmente hacían esto a 1.50, ¿ya? O 1.20, depende de ustedes cómo quieran dibujarlo ahí. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, creo que no hay más consultas. Avancen hasta el siguiente jueves, tengan todo. Para los gráficos no es necesario. Las gráficas en las hojas de cálculo no es necesario que tengan Mayautep, ¿ya? Pero sí tienen que estar a escala. ¿Alguna otra consulta? Ya, creo que no hay más consultas, entonces aquí dejamos la clase. Espero que pasen un buen fin de semana haciendo sus proyectos. No se olviden, no los dejen a un lado, porque si lo hacen a última hora les va a faltar alguito y va a ser riesgoso de que no puedan dar después examen. ¿Ya? Listo chicos, se cuidan, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana.